Entonces, esta noche tenemos la presentación de un libro muy interesante. De hecho, ya en nuestro boletín, La profesión de las y los psicólogos de agosto, ya se publicó una reseña. Pero bueno, qué mejor que estén aquí los autores, para que nos platiquen un poco sobre esta obra, ¿no? Como les mencionaba, el libro es Sanando a tu niño interior. Y antes de presentarles a nuestros autores y a nuestro comentarista, Harper Lee hace una reflexión muy interesante. Dice, un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. Entonces, yo rescato la importancia que tiene promover la lectura en México, donde los mexicanos y las mexicanas tenemos un promedio muy bajo de lectura de libros, ya no digamos de revistas especializadas, ¿no? Entonces, pues hoy es un día muy significativo para nosotros y por eso yo le doy la bienvenida en primera instancia al doctor Daniel Aurelio Ceballos Peña, quien es coautor del libro. Daniel ya ha estado antes con nosotros en una sesión de actualización profesional, y déjenme, algunos lo recordarán. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en ciencias sociales, es doctor en educación, está reconocido como entrenador, certificador y supervisor de terapia de esquemas individual y también entrenador, certificador y supervisor de terapia de esquemas para parejas. Tiene una cuenta con una certificación avanzada en terapia racional emotiva conductual por el Instituto Albert Ellis. También cuenta con un máster en terapia breve estratégica en el Instituto de Terapia Estratégica de Arezzo en Italia. Es fundador del Centro Integral de Terapia de Esquemas, Sociedad Civil. Es terapeuta entrenado en terapia grupal y de niños y adolescentes de esquemas. Y además cuenta con una certificación en aprendizaje cooperativo por el Miami Educational Research Institute. Entonces, bienvenido, Daniel. Nos da mucho gusto encontrarnos de nuevo. También esta noche recibimos con mucho gusto a la psicóloga Nora Ireri Serrano Núñez, quien también es coautora del libro. Nora es licenciada en psicología, es especialista en terapias de esquemas, cuenta con un entrenamiento en terapias de esquemas de pareja, también con un entrenamiento en el tratamiento de ansiedad de las terapias, desde la terapia de esquemas contextual, y actualmente es directora del Centro Integral de Terapia de Esquemas, Sociedad Civil. Bienvenida, Nora. Y finalmente, pues tenemos a nuestro comentarista de esta obra, el doctor Eder Javier Espinosa Becerra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Ciencias del Comportamiento por la propia Universidad de Guadalajara, donde también realizó el doctorado en Ciencias del Comportamiento. También es especialista en psicoterapia centrada en esquemas por el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas. Cuenta con un diplomado en psicoterapia centrada en esquemas por el Colegio de Psicólogos Clínicos y de Enlace. Cuenta con las certificaciones de avances en terapia racional emotiva y terapia cognitivo-conductual por el Instituto Albert Ellis y en evaluación de competencias y desarrollo de cursos en línea por el SICOR y la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador en diversas asignaturas de psicología y comportamiento en el Centro Universitario UTEC. También es profesor de maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad Vizcaya de las Américas, particularmente en los campus Tepic y Manzanillo. Es profesor de maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad Vizcaya de las Américas. Es profesor de diplomados en psicoterapia cognitivo-conductual en el Centro Especializado en Investigación y Educación Superior. Cuenta con una práctica privada en psicoterapia por más de 10 años y cuenta con publicaciones como Efecto de las emociones sobre el aprendizaje en ambientes virtuales, Regulación calórica en ratas y Autoadministración de alcohol en ratas en diversas revistas nacionales. Aquí también habría que agregar, él es
Él es socio titular de AMED y en este mismo año recibió el Premio Nacional al Mérito Académico Profesional en el campo de la salud. Pues bienvenidos los tres, nos da mucho gusto que estén aquí esta noche y pues adelante. No sé si creo que iban a presentar Daniel y Nora primero o Eder, no sé cómo, cómo sería. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad, Dani y Nora, de comentar este libro. Muchas gracias, maestro Pepe, también por el espacio. A mí me parece que puedo presumir de que soy amigo de Nora y de Dani, y que en ese sentido es para mí un momento muy especial poder hacer un comentario y una reseña de lo que yo encontré en el libro, ¿no? Yo recuerdo cuando Dani me compartió que iniciaba la escritura de este libro, me emocioné mucho porque ya desde el inicio me compartía algunos ejercicios que podíamos encontrar en el libro. Yo creo que era el primer esbozo, y me emocionó mucho porque me parecía que iba a aportar algo de que desde mi punto de vista era nuevo en la terapia de esquemas, y un poquito más adelante hablaré de ello. Yo creo que a partir de lo que vivimos durante la pandemia y la post-pandemia, habemos muchas personas que estamos buscando una mejor comprensión de nosotras y de nosotros mismos, mucho sanar lo que hubo en la pandemia, mucho sanar nuestra propia historia de vida, pero también lo que yo encuentro muy frecuentemente ahora en consultorio es como esta tendencia de las personas a tratar de construir relaciones más sanas y más auténticas, ¿no? Muchas veces desde los propios vacíos existenciales o como efecto justo de lo que vivimos a nivel mundial. Yo creo que en ese contexto, este libro de Sanando a tu niño interior, pues llega en un momento oportuno. A mí me parece que logra traducir algunos conceptos o la mayoría de conceptos complejos de terapia de esquemas, y lo hace esta traducción en un lenguaje claro, cálido y accesible. A mi parecer, no pierde profundidad. O sea, el hacerlo, al traducir estos conceptos en este lenguaje del que estoy hablando, me parece que no pierde profundidad. Y si bien entiendo que está dirigido al público en general, es decir, personas que no están en terapia, personas que están en terapia, particularmente en terapia de esquemas, pero incluso por lo que escuchaba de Dani, me parece que también puede ser útil a personas que estén en otros procesos terapéuticos bajo otros modelos. O sea, no está dirigido solo para personas que están en terapia de esquemas, pero me parece que también algo muy rico del libro es que puede ser de gran utilidad para terapeutas que están en formación en este modelo. eh, yo estoy en formación continua en el modelo y me aportó un montón, y justo es lo que en mi reseña quiero compartir, ¿no? Me parece que el libro está dividido en dos partes. En la primera está más orientada a la evaluación, a la psicoeducación y a la toma de conciencia de los esquemas. Insisto, esta evaluación, psicoeducación y toma de conciencia a través de la lectura de este libro la puede lograr cualquier persona que no tenga experiencia previa en terapia de esquemas e incluso en ningún tipo de psicoterapia. Y puedo afirmar esto que estoy diciendo porque a través de los primeros capítulos, Nora y Dani van llevando de la mano al lector justo para que no solo conozca los esquemas, sino que logre identificar sus propios esquemas, nuestros propios esquemas. Pero a mí me parece de una profundidad muy interesante en el sentido de que no solo voy a conocer cuáles son mis esquemas, sino cuál es el origen de mis esquemas. A mí esta parte se me hace muy importante, pero a la vez dura en relación al autoconocimiento. O sea, esta parte es fuerte cuando la persona va identificando sus esquemas y se encuentra con que parte del origen de este esquema tiene que ver, o de estos esquemas tiene que ver con el ambiente en el que crecí. Dani y Nora nos explican que puede haber tres tipos de ambiente, ¿no? Uno patológico, uno saludable y uno ambivalente. Y de repente esta parte resulta difícil en relación al autoconocimiento de poder identificar y aceptar cuál es mi tipo de ambiente que generó mis esquemas. En esta primera parte, pues se enfatiza lo importante de la relación terapéutica, que si bien
es relevante para cualquier modelo terapéutico. Sí estoy consciente que la terapia de esquemas pone un especial énfasis en la relación terapéutica, sobre todo en el sentido de que se busca reparentalizar las necesidades emocionales de las y de los consultantes, y en ese sentido la psicoeducación ocupa un lugar central. Y lo menciono porque en estos primeros capítulos pues podemos encontrar mucho de psicoeducación. En esta primer apartado, en esta primera sección, pues las personas pueden conocer de los 18 esquemas descritos ya anteriormente, incluso desde Jeffrey Young, pueden conocer cuáles son sus propios esquemas negativos, eso queda claro, pero me parece que un gran acierto y un gran aporte de Nora y de Dani son los 18 esquemas positivos. A mí me resulta esperanzador, ¿no? Porque de repente también en mi propia práctica clínica, de repente solo hablar de esquemas negativos suena desesperanzador, pero cuando ya se nos da la oportunidad de conocer esquemas positivos y que sí es cierto que las personas también tenemos esquemas positivos, nos permite colocar en una balanza que incluso aunque hayamos crecido en ambientes patológicos o ambivalentes, muy probablemente también tuvimos la oportunidad de haber desarrollado estos esquemas, ¿no? A mí esto, insisto, me parece uno de los grandes aportes del libro, que se dan a conocer los esquemas positivos y que me permite identificarlos y también cuál es el origen de los mismos. Esto a diferencia de otros textos que solo hablan de los esquemas negativos, ¿no? Me parece que también en relación a los esquemas positivos, pues se profundizan y tanto los negativos como los positivos, Dani y Nora los articulan con estrategias prácticas. Insisto, a mí me parece que van llevando de la mano al lector paso a paso. No hay forma, ¿no? Aunque no haya experiencia previa con el modelo terapéutico, no hay forma de que te pierdas, ¿no? Eh, en este primer apartado también Dani y Nora abordan cómo surgen los esquemas a partir de la no satisfacción de nuestras propias necesidades emocionales y lo que ya mencionaba, ¿no? Cómo el ambiente en el que crecimos influyó para que estas necesidades emocionales fueran o no fueran satisfechas. Aquí creo que también el libro se caracteriza por profundizar en estas 18 necesidades emocionales, porque desde mi perspectiva, a diferencia de otros libros, por ejemplo, la mayoría habla como de 5 clústeres de necesidades, y ni siquiera lo mencionan así, sino de 5 necesidades emocionales, ¿no? De vinculación, de libertad, de expresión emocional, de espontaneidad y juego. Y aquí me parece que Dani y Nora como que desarticulan, ¿no? Esas 5 necesidades y nos explican que en realidad son 18 y nos muestran cómo están relacionadas con el origen de cada uno de estos esquemas y cómo en la actualidad la no satisfacción de alguna de estas 18 necesidades nos van a llevar a la activación de nuestros esquemas. Obviamente también se incluye el factor de nuestro temperamento como algo que va a impactar en el desarrollo y en la modulación de nuestros esquemas. Ya para terminar esta primera parte, me parece que es también un acierto que se revisan las conductas de afrontamiento que podemos encontrar en otros libros, que son la rendición, la sobrecompensación y la evitación, pero otra vez, ¿no? Hay un aporte importante que es, no solo se habla de las conductas de afrontamiento negativas, las que acabo de mencionar, sino que Nora y Dani nos hablan de conductas de afrontamiento positivas, como es la rendición positiva, la evitación positiva y la sobrecompensación positiva. Honestamente, esto fue totalmente nuevo para mí y es el gran aporte, ¿no? Y en cuanto lo leo, lo empiezo a integrar en mi práctica clínica y veo como los resultados positivos que tengo al identificar las conductas de afrontamiento positiva en mis propios pacientes. Eh, Me parece entonces que este es un acierto, ¿no? Que no se limita a describir solo los esquemas negativos y los estilos de afrontamiento negativos, sino también los esquemas positivos y los estilos de afrontamiento positivos. Algo que quiero destacar es que conforme se desarrollan los temas, el libro va ofreciendo test, la persona, ¿no? Va completando algunos cuestionarios muy intuitivos, demasiado intuitivos, o sea, son fáciles para las personas que no tienen experiencia previa, pero además una vez que se completan estos test, también hay cuadros explicativos que nos ilustran
tanto los esquemas, los estilos de afrontamiento, el ambiente en el que se desarrollan estos esquemas y nos ofrecen herramientas prácticas que nos permiten como lectores hacer este trabajo individual de autoconocimiento, pero también de trabajo. Siguiendo la cita que mencionaba el maestro Pepe, es un libro que no solo nos hace pensar, ¿no? Nos lleva más allá, nos lleva al propio autoconocimiento, pero también creo, eso fue mi experiencia como lector, asumir la responsabilidad del cambio que me está promoviendo el libro, ¿no? El cambio individual que promueve el libro, que tiene que ver justo con sanar a mi niño interior. ¿Desde dónde? Pues desde mi parte adulta saludable, ¿no? Que está ahí, pero que el libro me va diciendo y me va llevando de la mano para identificar cómo desarrollarla y qué mensajes desde los esquemas positivos puedo utilizar justo para reparentalizar a mi niño interior. Perdón si estoy tomando tanto la palabra, pero quiero expresar la riqueza, ¿no? Que me aportó a mí el libro. Y pienso que no es solo un libro teórico, porque como lo comentaba, ¿no? Es desde mi experiencia un libro que me invitó al autoconocimiento y a una práctica reflexiva. O sea, aunque trate uno de ir rápido, el libro te va deteniendo porque hay momentos en que es necesario detenerte y hacer esta reflexión de lo que voy encontrando al completar los test y al revisar el resultado de los mismos. La segunda parte del libro está enfocada al cambio de esquemas. Y aquí es donde tengo que asumir mi responsabilidad como lector, o sea, es no solo identifico mis esquemas, no solo identifico el ambiente en el que crecí, responsable del origen en parte de del desarrollo de estos esquemas, sino que también aquí es ya tomo responsabilidad de cambio, ¿no? Y lo hace desde los tres frentes propuestos por el modelo, ¿no? Desde un frente cognitivo, desde un frente emocional, experiencial y desde un frente conductual. Esta segunda parte me encantó por cómo lo ilustran Dani y Nora. Van acompañando otra vez al lector en este proceso de transformación para buscar reducir la frecuencia, la duración y la intensidad de la activación de los esquemas, ¿no? Esto es el cambio del que estoy hablando. Como tal, entiendo, es lo que yo entiendo, que un esquema no se va a curar, o sea, no desaparecer, sino que yo lo que voy a trabajar con el libro como consultante en una terapia de esquemas es aprender a reducir a través de estrategias cognitivas, experienciales y conductuales, reducir la frecuencia, la duración y la intensidad de la activación de mis esquemas. Y pienso que el libro lo hace muy bien. Se propone, ya con esto voy cerrando, ¿no? En la parte de las estrategias cognitivas, pues que podamos evaluar las desventajas de la activación de mis esquemas en distintos contextos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno de mis esquemas se activa en un ambiente patológico? ¿Qué pasa cuando se activa en un ambiente ambivalente? ¿Y qué pasa cuando se activa en un ambiente saludable? Y eso me permite tomar conciencia a nivel cognitivo de cuáles son las ventajas y desventajas. Algo que también se resalta es el diálogo entre esta parte del esquema y la parte sana como una estrategia cognitiva, desde mi punto de vista, en una especie de punto contrapunto que permite al lector identificar una perspectiva más adaptativa ante los distintos ambientes a los que me voy a seguir enfrentando. Es decir, yo en mi cotidianidad, siempre en algún momento voy a tener interacción con ambientes patológicos, voy a tener interacción con ambientes ambivalentes e interacción con ambientes saludables y ya a través de estas estrategias cognitivas pues podré tener una perspectiva más adaptativa y poder responder como tal a los distintos tipos de ambiente y desarrollar un afrontamiento saludable. En relación a las estrategias experienciales, me gustó mucho, ¿no? Creo que es un acierto los ejercicios para establecer un lugar seguro. Eso se completa además con el uso de frases que vienen de los esquemas positivos, que insisto es uno de los grandes aportes del libro, y una propuesta para identificar y desarrollar e integrar estos esquemas positivos en mi vida cotidiana. Terminando con la parte experiencial, pues se aborda la validación emocional, que creo que ahora no solo a nivel individual, sino a nivel social es absolutamente necesario poder entender y aprender a validar las propias emociones y las emociones de los demás. Y finalmente, en lo que es el último capítulo, se abordan las estrategias conductuales con mucho énfasis en poner importancia de romper
con mis conductas de afrontamiento negativas y construir nuevas formas de actuar más coherentes con mis necesidades actuales y definitivamente con una vida más plena. De verdad quiero felicitarlos, Dani y Nora, públicamente, ya lo hice en persona, pero públicamente quiero felicitarlos. Estoy muy emocionado. Los considero mis amigos y los felicito por haber escrito este libro ante necesidades actuales que creo que para nosotras y nosotros como psicoterapeutas resulta evidente estas necesidades, ¿no? Me parece que se promueve un desarrollo más compasivo. Estoy muy emocionado, más tierno y más cuidadoso hacia nosotras mismas y hacia nosotros mismos. De verdad pienso, lo digo con toda honestidad, que es un gran aporte teórico práctico que no solo informa, sino que transforma, y esto lo digo desde la experiencia personal, ¿no? Hay un antes y un después de mi lectura de este libro. Muchas gracias, Dani y Nora, por haberlo escrito. Muchísimas gracias. Excelente, Eder. Muchas gracias por los comentarios, ¿no? Ahora, pues siguen los autores, para que nos platiquen un poco toda esta aventura y la complejidad de generar, de producir un libro como este. Antes que nada, pues agradecerle a Eder por darse el tiempo de estar aquí, de ser el lector, de haber leído el libro rápido. No es un libro tan fácil de leer, de sus palabras, y para nosotros significa mucho que lo haya leído y que nos haya hecho los comentarios. Digo, más allá de la amistad y del cariño personal que tenemos, sé que es una persona objetiva y que es una persona que en realidad lo que dice es porque realmente lo piensa, ¿no? Y escuchar como todas estas cosas positivas del libro, la verdad nos llena de mucha satisfacción y de mucho gusto, ¿no? Al escuchar estos comentarios. Y es interesante porque en realidad cuando lo terminamos, precisamente estos puntos son los que creemos que son los que estamos tratando de hacer una aportación teórica al la teoría o al modelo de esquemas y ver que otras personas pueden ver que estas también pueden ser unas buenas aportaciones o interesantes aportaciones, pues es muy satisfactorio. Entonces, la verdad, muchísimas gracias, Eder. Es un honor que nos hayas leído y también escuchar tus opiniones, ¿no? Para nosotros significan mucho y son muy importantes. Y bueno, pues platicarles un poco sobre el proceso de escribir el libro. Creo que es un proceso en el cual se requirieron meses, fueron 2 años aproximadamente de trabajo, de reescritura, fueron 2 meses bueno, meses previos de leer algunos libros sobre terapia de esquemas y ir entendiendo como qué cosas coincidían, cuáles eran las cosas nuevas y un proceso largo, pero de escritura fueron aproximadamente 2 años y curiosamente la idea es como ir escribiendo, como ustedes vayan pensando el libro. Y una vez que lo van escribiendo, va haciendo este proceso metacognitivo sobre qué están escribiendo, cómo lo están escribiendo y van acomodándose todas esas ideas y el libro empieza a tener una estructura diferente conforme se va generando. Una vez terminado, pues fue un proceso de descanso para poder, este, distanciarse un poco de lo pensado y se le dio una segunda revisión para corregir cosas de estilo, para pensar un poco en la cuestión de los capítulos, en la cuestión de la secuencia. Era de repente un poco difícil encontrar una secuencia que pudiera ir llevando al lector mano a mano y luego se dejó descansar otro momento y ya se le dio una tercera revisión. Una vez que se tuvo el borrador, lo que se siguió es buscar a una editorial que pudiera hacer todo este proceso de diseño editorial y de corrección de estilo y redacción. Y nos encontramos con una editorial que se llama Autores Implacables, que pues nos dieron un presupuesto de cuánto saldría el libro y a partir de ahí nos dimos cuenta de que el libro a lo mejor estaba demasiado extenso, tuvimos que reducirlo a la mitad y aún así quedaron como 350 hojas en el tamaño en el que está, antes era un tamaño Word, entonces eran mucho más hojas
y eso nos llevó a todavía sintetizar y pulir un poco más todo el proceso del libro, ¿no? En parte, para que fuera más fácil para el lector y no tan abrumador, y también en parte porque económicamente sí salía más caro, no solamente el libro, sino el diseño del libro, porque nosotros pensamos al principio hacer un diseño en donde los casos fueran viñetas como de historieta para que fuera mucho más fácil y atractivo para el público general, que era siempre nuestra intención que cualquier persona, independientemente del contexto económico o social o de educación, pudiera leer el libro y se pudiera empapar. Pero en realidad, hacerlo con este tipo de viñetas nos saldría como 200,000 pesos por el diseño del diseño gráfico, ¿no? Por la simple revisión, a pesar de que muchas de las viñetas estaban hechas con inteligencia artificial y dar una secuencia de más o menos cómo era la idea, tuvo que hacerse un replanteamiento y terminaron quedando en este producto final los casos en donde sí está una foto del personaje al principio para dar una idea de la edad, de las condiciones y la redacción del caso en términos como con palabras. Y una vez que iniciamos el proceso con este editorial, se fijó el precio. Fueron 6 meses de trabajo en donde ellos iban haciendo correcciones de estilo. Esto nos ayudó a ir formándonos más en los siguientes libros que hemos escrito, pero que no hemos publicado, a encontrar un estilo tanto de acomodo en Word, como de acomodo del texto, como el uso de cierta tipografía, como la corrección de ciertas cosas que te van ayudando como autor y que te van ayudando a crecer como escritor. Y fueron 6 meses en donde algunas cosas que no estaban muy claras, pues iban aclarando. Algunos ejercicios se tenían que dividir en dos partes para que fuera mucho más fácil para el lector. Algunas partes sonaban a lo mejor sin algunos párrafos para hablar directamente con el lector y tratar de establecer pequeños ejercicios al final de soporte, de ánimo. Empezó a darle una estructura un poco más cálida a la redacción. Y después de estos 6 meses ya fue el proceso de publicarlo. La editorial nos ayudó a publicarlo en Amazon, a darnos el PDF con el maquetado, y a partir de ahí la parte que es muy retadora es la parte de la difusión. Eh, Hemos encontrado espacios donde hemos podido difundir el libro y donde se ha podido vender afortunadamente, pero en realidad es muy difícil, y por eso agradecemos a Pepe que nos haya dado este espacio, encontrar espacios donde hablar de un libro, ¿no? Y donde inclusive vender el libro, porque a veces puede haber espacios para hablar, pero no tanto para venderlo. Y nos hemos encontrado dos universidades en donde pues ha sido una limitante. Y no es tanto que queramos hacernos rico con la venta del libro, pero sí para nosotros es importante, como si vamos a un lugar, darlo a conocer no solamente en teoría, sino en que puedan conseguirlo en ese lugar. Y ahorita el reto es ¿no? No estamos enfrentando al reto de cómo difundir el texto, ¿no? En un país, como lo dijo Pepe, en donde a lo mejor la lectura no es uno de los fuertes, en un contexto en donde la época en la que nos toca ya ahorita vivir a lo mejor es más digital, es más de resumen de un minuto de las cosas para poder generar aprendizajes, y es complicado y retador poder mantener como hacer difundir esto, porque al final de cuentas nuestro objetivo con el libro es que la gente pueda conocer los modelos el modelo de terapia de esquemas, que la gente pueda acceder a modelos profundos en donde puedan encontrar respuestas a los problemas emocionales, y que el libro pudiera ser como una forma de atraer a la gente a modelos terapéuticos basados en evidencias, que desafortunadamente, por la cultura y por diferentes factores, pues a veces la gente tiende a elegir modelos terapéuticos que no están basados en la evidencia, y es difícil encontrar un modelo que pueda explicar
problemas profundos emocionales. Y a nivel personal, eh, muchos de los libros que leí tenían como esta carencia, ¿no? Que el modelo terapéutico que seguían daba ciertos nortes, pero esta explicación más profunda de dónde viene y lo complejo que es trabajar a veces ciertos problemas emocionales terminan quedándose cortos o con la idea de generalidades. Y algo que tratamos de hacer Nora y yo en el libro es como ser muy específicos y señalar que el libro es un apoyo y que el proceso terapéutico es algo que no puede ser sustituido. Y constantemente los estamos mandando a terapia si en algún momento se atoran en el libro y hablar como que de alguna manera el libro logra aportar ciertas cosas. Y que la terapia es como un lugar importante, ¿no? Y creo que es un reto para nosotros como psicólogos o para la sociedad de psicólogos empezar a hacer este tipo de publicaciones y aprender a acercarnos y a difundir la información que permita a la gente conectar con la importancia de la psicología, ¿no? Y tenemos este reto de la inteligencia artificial, de que mucha gente va a poder empezar a apostar a tomar terapia con la IA, pero al final de cuentas no va a ser un nivel de profundidad tanto como la que podemos aportar con modelos que realmente puedan llegar a la profundidad del caso, ¿no? De los problemas humanos. Y bueno, esto es en cuanto al proceso de diseño, es toda la intención también de invitarlos a que ustedes puedan empezar a publicar libros, que se acerquen a editoriales para ver cotizaciones de cuánto les cobrarían, que se sienten a empezar a escribir capítulos, que su expertise en el área, en la formación que han tenido, la puedan concretar en algo y esto les ayuda no solamente a nivel curricular, sino a nivel personal, porque sentarte y ponerte a pensar sobre una teoría te lleva de repente a hacer algunas aportaciones teóricas, como las que intentamos hacer producto de este proceso de reflexión y vamos a ver en el futuro qué tanto esto termina permeando, termina influyendo. Y no solamente es escribirlo, sino difundirlo. Entonces, ahorita estamos en ese proceso. Entonces, me gustaría, no sé si ya que Nora pudiera platicarnos sobre el libro. Ok, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias, Eder. Y como dice Daniel, no solamente porque seamos amigos, sino porque confiamos mucho en tu criterio, en tu formación, en tu capacidad como ser humano y como terapeuta. Muchas gracias. Y bueno, sí, creo que la idea inicial o la más vaga al principio fue el haberlo vivido desde la terapia de esquemas como un parteaguas en nuestra vida, un antes y un después, tanto como terapeutas como pacientes, y querer compartir esto que vivimos, este cambio con la mayor cantidad de personas posibles. Y en cuanto a lo que decía Daniel, es muy cierto, la terapia de esquemas tiene una limitante muy grande porque en español prácticamente no encontramos nada y lo que encontramos pues a veces no está tan actualizado. Entonces, ese era también otro de los objetivos de escribir este libro, el difundir la terapia de esquemas y que no solamente se quede en un grupo pequeño, sino que el público en general pueda conocerla y beneficiarse también de esto. Y bueno, está pensado precisamente para el público en general, pero también como una herramienta para los terapeutas de esquemas en la psicoeducación y para aquellos que no estén formados en el modelo, pero que al final aporta, como decíamos, estas necesidades básicas de los seres humanos y que creo que las teorías van a coincidir en esto, ¿no? En la compasión hacia el ser humano, en buscar satisfacer aquello que hizo falta y buscar con diferentes términos, diferentes palabras, el adulto sano, ese adulto que es compasivo, pero que también pone límites y que también está orientado hacia la realidad, ¿no? Entonces, creo que de los aportes que principalmente nos motivaron para escribir el libro, el poder hacer que la terapia de esquemas en México y en Latinoamérica pudiera darse a conocer más.
Y bueno, el formato precisamente, como ya lo habían mencionado, está hecho para que cualquier persona lo pueda entender y a título personal, creo que también algo que me hizo sentir muy bien al momento de escribirlo es poder quitarle ese peso que vemos muchas veces en el consultorio, el decir yo estoy mal, yo soy el que tengo el problema, yo soy el que no me puedo querer, yo soy el que me equivoco, yo soy el que siempre me engañan, siempre me dejan, pero atribuirle también esa parte al contexto, ¿no? Al lugar en donde crecimos, a, como decía Daniel, ¿no? El ambiente patológico, ambivalente y que va a influir de manera muy fuerte en nuestra vida actual. Vamos a tratar de seguir en ese camino que ya seguimos. Y el poder darle ese lugar o ese peso esa importancia, a esa crianza que tuvimos y a quizás a los contextos actuales en los que nos estamos desarrollando, creo que es uno de los aportes más importantes y tanto de la terapia de esquemas como del libro. Y bueno, pues el objetivo, como ya lo decíamos, es difundir y también pues generar esta conciencia, como bien decía Eder, ¿no? Cada vez que las personas están más preocupadas en sanar aquello, en buscar relaciones más sanas y desde una parte profunda, porque también pues tenemos que luchar con este positivismo barato o este échale ganas o este tú puedes, que al final se va a quedar muy corto. Entonces es esta otra herramienta que sí nos va a dar un cambio profundo y que sí nos va a dar las razones de muchas preguntas que nos hicimos quizás por mucho tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por permitirnos dar este espacio, por ayudarnos a difundir el libro y pues estamos muy agradecidos. Si tengas algo más que No, agregar. nada, lo que comentabas, que al final de cuentas, y lo que comentaba Eder, que esto puede servir a los pacientes a nivel general, ¿no? Si su enfoque es cognitivo, pues el libro, la parte del cambio cognitivo, la parte de los pensamientos, que aquí se le llaman esquemas, y cómo influyen y que de dónde surge, pues termina siendo útil. Terminan siendo humanistas el capítulo que habla sobre las necesidades emocionales y cómo si se satisfacen sale una parte saludable, termina siendo útil. Si son gestálticos, este proceso entre la relación entre emoción y conducta, entre pasado y emoción, entre asumir responsabilidad, termina siendo relevante, ¿no? Creo que les puede aportar este, y también como terapeutas, ¿no? El poder conocer estas otras estrategias que están alrededor del modelo que ustedes manejan terminan siendo importantes a entender y a aplicar, ¿no? A veces como psicólogos tendemos a casarnos con una sola corriente y a como no ver lo que hay alrededor y puede ser una postura que nos ayuda a tener cierta certeza, pero que nos llega a limitar en ciertos momentos porque pues las teorías son eso, teorías sobre la explicación, no son libros definitivos y otras teorías, sobre todo estas que son basadas en evidencias como la terapia de esquemas, creo que pueden aportar a una visión más global de la situación y del propio proceso personal, tal como lo comparte Eder. Y pues agradecer mucho a Pepe y a Eder por el tiempo y a ustedes por estar aquí por mostrar interés en el libro. Ahorita les paso la liga aquí en el chat. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que a mí me da mucho gusto que hayan logrado este producto de su trabajo intelectual. Eh, yo conozco a Dani desde hace muchos años. Este, siempre ha sido muy inquieto y luego, ahora que se complementó con su media naranja, me parece genial, ¿no? Genial el trabajo. Este, y la verdad es que yo estoy convencido de la importancia de darle difusión y yo creo que tenemos que idear nuevos mecanismos de promoción. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, en psicología
pues los que tienen la mano es editoriales como Trillas, el Manual Moderno, el Fondo de Cultura, y entonces pareciera que si no se publica ahí, pues nadie va a conocer lo que produce, ¿no? Yo creo que esto en AMEP, esta es la tercera presentación de un libro que realizamos. Ahorita probablemente ya esté una cuarta presentación, que los próximos días lo definimos. Pero yo creo que es importante que los psicólogos mexicanos, las psicólogas mexicanas, nos apoyemos unos con otros. Creo que eso es fundamental. A veces pareciera que los mexicanos no tenemos la capacidad para producir, y yo he visto que algunos autores extranjeros, unos presentan cosas geniales, pero otros presentan cosas muy limitadas. Y lo mismo de nacionales a veces se piensa que porque es nacional, no va a generar un producto interesante e importante, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucho, no sé hasta qué punto, enojo. Ahorita en las redes sociales ustedes encuentran, inclusive empresas que no tienen, que se crearon exclusivamente para venderle servicios a los psicólogos, ¿no? Desde congresos que no son congresos, desde cursos que no son cursos, que son unos cursos muy, muy cuestionables, ¿sí? Y yo creo que quienes están haciendo un trabajo intelectual, un trabajo profesional más serio, pues debemos apoyarlos y debemos buscar la manera de que al menos que sea redituable. Cuando hablaba Dani pues sí, qué bueno que se pueda presentar los libros, pero pues el libro tiene un costo que hay que recuperar si quieres seguir produciendo, ¿no? Ya cuando tengan un gran prestigio, a lo mejor las editoriales van a buscar y hasta les van a favorecer si publican con ellos, ¿no? Pero bueno, AMEP precisamente surge como un instrumento para el desarrollo integral de las y los psicólogos mexicanos, y por eso me da mucho gusto hoy que hayan presentado su libro. Ya, como lo mencionaba, ya también lo hemos promovido en nuestro boletín que corre a nivel nacional e internacional, y que bueno, que la gente se vaya dando cuenta que hay cosas que existen, porque luego a veces ni se dan cuenta de lo que se está generando, ¿no? A mí, la verdad es que a veces me genera un poco de problema en nuestro boletín, AMEP, que ya tenemos casi cerca de 50 boletines, 45 mensuales y 5 extraordinarios, si no estoy mal. Y en esos boletines encontramos noticias nacionales e internacionales, y creo que eso es muy importante, conocer qué están haciendo otros, ¿no? Cómo lo están haciendo, qué problemas lo están atendiendo, ¿no? Entonces, yo confieso que no me había metido mucho a este tema, inclusive cuando vi su libro, que Sanando al Niño Interior, yo dije, a ver, pues yo me acuerdo que Dani andaba en otra línea, ¿no? Porque hubo un tiempo que fue muy cuestionado, los enfoques humanistas, ¿verdad? Que no tengo nada contra ellos, yo creo que también es muy meritorio su desarrollo. Pero ahora cuando la idea es que lo que tú propones tenga evidencia, lo que tú promueves que tenga evidencia, si vas a criticar que tenga evidencia, porque es muy fácil abrir la boca, y soltar una serie de ideas, ni siquiera a veces bien razonadas, ¿verdad? Y bueno, al escribir un libro, pues te obliga a que sistematices, a que reflexiones, a que como decía Dani, retrocesos, ¿no? A veces revisas y no, pues no quedó bien, no es lo que exactamente como debía quedar. Y es todo un trabajo que a veces no se valora.